Benvinguts y benvingudes a Casa América Cataluña. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Diálogos en Casa, espacio de reflexión que venimos impulsando desde hace un par de años y que nos ha permitido asistir a interesantes conversaciones en torno a conceptos como el cuerpo, el viaje, la paz, el desarraigo o la frontera, entre otros. La sesión de hoy, en cuanto a temática, reúne diversos atractivos, puesto que concede protagonismo a asuntos tan trascendentes como la memoria histórica, los derechos humanos y las transiciones políticas hacia la democracia. Me apresuro ya a presentarles a nuestros dos invitados. Aquí en primer término, Sergio Bitar, político, intelectual chileno, protagonista en los procesos de cambio social y transición a la democracia en su país, ministro con los presidentes Allende, Lagos y Bachelet. Titular de minería en el gobierno de Salvador Allende, el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 cambió su vida. Durante más de un año fue prisionero político en la isla de Dawson y en otros campos de concentración de la dictadura de Pinochet. Su libro, Dawson, Isla 10, publicado en 1987, suma ya, creo, lo hablábamos antes, 12 o 13 ediciones en español y en otros idiomas. En fin, es un libro más que leído. Después sufrió el exilio durante 10 años hasta su retorno a Chile en 1984. Fue un activo organizador de los chilenos exiliados, contribuyó, entre otras cosas, a fundar el Partido por la Democracia y la Concertación de Partidos por la Democracia. Junto a Abraham Lowenthal es uno de los editores de Transiciones Democráticas, Enseñanzas de Líderes Políticos, Galaxia Gutenberg 2016, libro donde se reúnen conversaciones con 13 expresidentes y primeros ministros de África, Asia, Europa y América Latina que desempeñaron un papel fundamental en la transición hacia la democracia desde regímenes autoritarios. Entre otros, Transiciones Democráticas entrevista a Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Patricio Aylwin y Ricardo Lagos de Chile, Ernesto Zedillo de México y Felipe González de España. Sergio Bitar dirige el programa Tendencias Mundiales y el Futuro de América Latina del Diálogo Interamericano en Washington. Forma parte del Consejo Consultivo del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, que tiene su sede en Estocolmo. Muchas gracias, Sergio Bitar, por estar con nosotros. Debo subrayar, me apetece mucho hacerlo, el esfuerzo del señor Bitar por compartir esta actividad en Casa América Cataluña. Sin ir más lejos, les comento que el pasado sábado, y en el transcurso de su reunión en Lima, Perú, la Asociación de Estudios Latinoamericanos le hizo entrega del premio Guillermo O'Donnell, con el que se le reconoce su contribución en promover la democracia y sus valores en América Latina y el Caribe. Felicidades una vez más por este premio y muchas gracias por hacer estos vuelos de Estocolmo, Barcelona, Lima, Lima, Barcelona. Aquí somos muy chilenos, pero aún y así agradecemos muchísimo el esfuerzo de Sergio Bitar. Agradecemos también la presencia y participación de Boris Hau, abogado, investigador jurídico del Observatorio de Justicia Transicional del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Forma parte del equipo que elabora el boletín sobre jurisprudencia de causas de derechos humanos y políticas de memoria que publica el Observatorio de Justicia Transicional antes mencionado. También trabaja en el colectivo que realiza la investigación del capítulo Verdad, Justicia y Memoria, las violaciones a los derechos humanos del pasado, para el informe anual de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos UDP. Ha trabajado como investigador en derechos humanos en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por Monseñor Sergio Válec hasta su fallecimiento en 2010. Este organismo fue creado para esclarecer la identidad... Sigan. Va descubriendo, para esto presentamos. Mi amigo Consuelo. Decía que este organismo fue creado... Ya acabo yo, les dejo hablar ahora. Este organismo fue creado para esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo de 1990. El 18 de agosto de 2011, la Comisión presentó un informe por el que Chile reconoce oficialmente un total de 40.018 víctimas, cifrando en 3.065 los muertos y desaparecidos. Bien, hechas las presentaciones, cedo la palabra ya
a Boris Hau para que dé inicio a Diálogos en Casa de este miércoles 3 de marzo. Luego, espero que sí, dispondremos de tiempo, procuraremos abrir un turno de preguntas para que ustedes puedan formular, bueno, pues los interrogantes a nuestros dos invitados de hoy. Por tanto, Boris, muchas gracias. Adelante con el conversatorio. Gracias a usted. Primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Casa América Cataluña por recibirnos aquí en su local. Chile ha tenido 3 presidentes socialistas: Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. En nuestros 3 gobiernos, Sergio Ittar ha sido protagonista. Por tanto, esta tarde tenemos un protagonista de la historia de Chile de los últimos años. Tenemos un protagonista que ha estado presente en lo que han sido las políticas públicas de Chile y también ha estado presente en las políticas de memoria. Sergio Ittar no solamente ha sido ministro, Sergio Ittar fue un preso político. Sergio Ittar estuvo exiliado y hoy lo tenemos aquí entre nosotros. ¿Por qué? Porque él es un protagonista de la historia de Chile. Así que muchas gracias, don Sergio, por estar presente aquí con nosotros. Vamos a empezar esta reunión, este conversatorio, mirando un tráiler. Vamos a mirar un poquito de lo que fue la película Isla 10, que está basado en el testimonio de Sergio Ittar que él publicó en su libro Isla 10. Así que vamos a ver este tráiler. Le pregunto por su nuevo nombre. Isla. ¿Isla qué? 10. Esta es la Isla 2. Va a ser imposible controlar a tantos prisioneros. La solución sería fusilarlo de una vez. ¡Vuelve a la fila, mierda! En este momento deben considerarse prisioneros de guerra, en calidad de exministros y jerarcas del gobierno del señor Allende. Soy el doctor Arturo Girón. Aquí usted no es nadie. ¡Venga por la barraca! ¡Venga por la barraca! ¡Mierda! Queríamos cambiar la historia, pero el destino nos deparó esta extraña sensación de incertidumbre y derrota. ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿En qué nos equivocamos? No, señor, yo estoy acompañando a mi papá que sufre el corazón. Tenemos que salir vivos de aquí, Osvaldo. Escuche que los van a matar a todos. ¡Todo el mundo trabajando! Usted no matará a nadie en Dawson. ¡No tiene ni un papel en la mano de los prisioneros! Don Sergio, me gustaría que nos contara por qué Salvador Allende confía en un joven ingeniero como usted. ¿Qué pasó para ser ministro? Ahora que los presidentes eligen gente mayor, más vieja, pero Salvador Allende es un joven ingeniero en la Universidad de Chile. ¿Qué pasó? Bueno, nunca le hice la pregunta de por qué me había pedido que yo fuera su ministro, pero me acuerdo muy claramente cuando fui a verlo y conversé con él y me planteó las cosas, porque era para mí como un padre por la diferencia de edad. Entonces había una relación también de compromiso político muy afectuosa desde el punto de vista personal. Y no solo eso, sino que además estuve con él horas antes que muriera. O sea, el padre de Patricia, que está aquí, la hija del doctor Girón, que apareció en la película, estuvo con Allende hasta el momento de su muerte. Yo almorcé con él el día anterior, nos invitó a 4 o 5 ministros o exministros. Yo había tenido una acusación constitucional como ministro de Minería, junto con el presidente, el ministro del Trabajo, que era el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores,
el Partido Comunista. Yo militaba entonces en la Izquierda Cristiana. Y entonces nos invitó para ver si podía saltarse el golpe militar. Recuerdo que ese almuerzo, que está registrado en un libro que le regalé recién, que lo tiene el director de la casa, Antoni, que se llama El Gobierno de Allende. En los anexos yo tenía notas de todas las reuniones del gabinete, que mi mujer, que está presente también aquí, cuando le dijeron van a tomar la casa los militares, entonces quemó algunas de ellas, pero quedaron algunas que están en el anexo, y en todas ellas él nos hacía ver no solo los riesgos, nos había dicho qué teníamos que hacer si venía un golpe militar, y que él iba a entregar su vida por la democracia. Eso lo teníamos clarito. O sea, a mí nunca se me pasó por la cabeza la idea que si había un golpe Allende iba a salir vivo. Y entonces esa tarde, el almuerzo, que lo recordamos hace pocos días en Santiago de Chile, que hubo un seminario que me invitaron para preguntarnos, ¿era viable el gobierno de Allende? ¿O el golpe era inevitable? Es una discusión muy compleja políticamente, y de entonces, y por las implicaciones posteriores. Pero en ese almuerzo, para cerrar el circuito a propósito de tu pregunta, yo tenía un afecto por él muy grande, y yo sé que era recíproco, y ahí se tomó el acuerdo de que el presidente se iba a terminar la redacción del discurso que haría al día siguiente para llamar a un plebiscito para despejar unos temas constitucionales. Ahora, yo creo que eso adelantó el golpe militar, porque eso habría permitido superar dificultades. Pero, bueno, me pidió que fuera su ministro, y ahí estuve. En ese tiempo, bueno, por la edad que uno tenía, sabía que esto se podía venir abajo, pero uno tenía sueños, convicciones más que cálculos. Hoy día uno opera en la política más con los cálculos que con las convicciones. Son distintas circunstancias. Entonces, pero había más jóvenes en los gobiernos, y yo me he convencido mucho de que tal vez una de las fallas nuestras en América Latina o en Chile es no formar más a los jóvenes, poniendo en grandes cantidades y seleccionando muchos jóvenes en los cargos de gobierno, porque uno se entusiasma y desarrolla una vocación pública cumpliendo la vocación pública, haciéndola. Y entonces, en esos tiempos, el presidente anterior, Frei Montalva, y el presidente Allende, bueno, había mucha gente joven. Y es por eso entonces que uno pudo estar de ministro el año 73 y de ministro el año 2010. Entonces, claro, un poco largo, pero en fin, es porque uno está comprometido y dice, bueno, voy a luchar por esto toda mi vida, así, para que las cosas caminen mejor. Entonces, es bueno poner más jóvenes, y es bueno, y especialmente en el mundo de hoy, que tú ves que los jóvenes en general están participando muy poco, votan muy poco, no van a los partidos políticos en menor cantidad. Es esencial para la democracia incorporarlos. Yo no tengo una respuesta de cómo hacerlo, pero creo que es un punto clave. ¿Cuántos años tenía entonces usted cuando fue ministro? O sea, yo tenía 32 al final del gobierno de Allende. Luego, usted el martes 11 de septiembre, ¿dónde lo encuentra? Yo estaba en mi casa, había un precedente, no sé si ustedes conocen, los que conozcan la historia de Chile se acordarán que... Bueno, estoy hablando del martes 11 de septiembre. Primero es el 11 de septiembre chileno, del 73, que después el número, claro, con lo del 2001 cambió la percepción mundial. Incluso en Cataluña también hay un 11 de septiembre. Hay un 11 de septiembre aquí, sí, que fue... un alzamiento, ¿no? No, alguien de Cataluña. Pero hay un 11 de septiembre que claro. Es una derrota. Claro. También aquí. Ya, pero no quiero entonces enredar más derrotas, pues son muchas. Entonces, ese 11 de septiembre yo estaba en mi casa, y en agosto de ese año, o sea, un mes antes, había habido un levantamiento militar, que nunca uno sabe si fue un intento de ver cómo reaccionaba el país, en fin. Y en ese caso yo me fui rápidamente a La Moneda, pero esta vez ya no había posibilidad ninguna de moverse, o sea, el cierre total militar sobre la zona. Entonces él nos había dicho, váyanse a alguna población y escóndanse, porque esto puede ser muy sangriento. Y yo hice eso, pero después me di cuenta que era más peligroso estar en una población. Y hubo un bando, estaba el segundo día. ¿Qué población de Santiago?
En la zona de La Granja. Santa Rosa. Y luego me llaman en un bando, se escucha, es decir, las siguientes personas tienen que presentarse. Un bando militar. Y aparecía mi nombre. Entonces ahí hubo una decisión de esas que uno toma en un segundo. A ustedes les debe haber pasado en su vida que de repente frente a hechos dramáticos uno toma una decisión en un segundo que te cambia la vida. Y hablé con mi esposa y le dije, ¿qué hago? Y miren lo que se me pasó por la cabeza fue, ya Allende estaba muerto, lo habían bombardeado el Palacio de Gobierno, o sea, uno se podría, con 2 dedos de frente, habría dicho, pero aquí me van a matar. Y de hecho era el riesgo más alto. Pero mi reflexión fue, yo pertenezco a un gobierno legalmente constituido, elegido por el pueblo, no tengo nada que temer, o sea, no dije no tengo nada que temer, pero lo que pensé para mí es, no tengo nada que esconder, mi vida es limpia, ellos son los que tienen que dar cuenta. Si me han llamado, me presento. Y me presenté. ¿Fue a la escuela militar o no? Me fui primero al Ministerio de Defensa, y ahí vagué por unos lugares, en fin, me llevó mi mujer y mi madre, estaba todo rodeado con militares, tanquetas, en fin. Y a la salida me acuerdo que un cura me dijo, me reconoció y me hizo una santificación. Bueno, salí de ahí y había un militar que me dijo, oiga, aquí no lo podemos tener, ¿por qué no se va a la escuela militar? Y me fui a la escuela militar. Y entré ahí, entonces con un bolsito como para 2 días de nuevo, uno nunca sabe, en esos casos son tan violentos, 2 días. Mi madre dice que le dije que iba a estar como que podían ser varios meses, pero no tenía ni ropa, estaba vestido así para irse a una isla al sur del estrecho de Magallanes. Entonces son momentos muy, muy fuertes en la vida y ya me acuerdo que el señor que venía a mi lado, porque me encontré con el ministro de Educación de Allende, Tapia, y me dice... Ayer en la noche mi hermano me dijo que vio una serie de cadáveres por el río Mapocho, cosa que es cierta, y que encontró gente tendida en las calles, muertos en las orillas. Mira, o sea, no te dabas cuenta de lo que estaba pasando, era tan violento, tan brusco todo. Y bueno, felizmente alguien me sacó una foto cuando entré a la Moneda, a la escuela militar, y esa foto apareció en el diario El Mercurio, que estaba con la dictadura, pero en fin, en primera página. Entonces entré vivo, y eso me debe haber ayudado algo. Pero eso fue ese día, o 13, el 11, y el 13 me presenté, y el 15 nos llevaron a la isla Dawson y no sabíamos a dónde íbamos. Además en un segundo nos dijeron tomen todas sus cosas y te gritaban y te insultaban para proceder. Nos encerraron, nos amarraron, nos tiraron a unos buses y nos llevaron en un avión y no sabíamos a dónde íbamos. Hasta que llegamos el día 15 o la madrugada del 16, después de aterrizar, nos sacaron las capuchas, nos metieron unas tanquetas, nos trasladaron a unas lanchas, a unos lanchones, y de ahí a un buque para llevarnos a una isla. Y ahí supimos que 2 de los ministros que iban ahí habían entregado esa isla unos meses antes a la Marina, a la Armada, porque había sido expropiada esas tierras, eran grandes latifundios, y esa isla se la entregó a la Armada. Y ellos reconocieron, dijo, pero ¿cómo? Si yo vine como ministro a entregar esta isla hace 3 meses y ahora vengo como preso. ¿Quién era Orlando Letelier? Eran José Toá y Luis Mate Valdés, el ministro de Vivienda. ¿Cómo fueron las conversaciones que tenían en los primeros días ustedes? ¿Podían conversar o estaban cohibidos por los militares? En este caso era la Armada. Cuando llegamos, sí. En la prisión, yo escribí ese libro que está basada en la película allí, y siempre me he preguntado cómo funciona la mente humana, porque uno no sabe, uno no se conoce a sí mismo hasta que no vive situaciones críticas. Uno no se conoce. Uno dice, ¿cómo voy a reaccionar? No tengo idea cómo voy a reaccionar. Y ahí fue una reacción, la primera es una reacción, por lo menos en mi caso, era un shock absoluto, pero era de sobrevivir. O sea, tu primera reacción es ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo vivo? Y la estrategia que tú te das cuenta que ellos siguen es destruirte. O sea, todas las normas militares y ahora
presenté un libro en Francia y había una chica, una profesora de Sciences Po, que hizo una exposición, enseña derechos humanos, se llama Delphine Grues, te lo digo por si tú estás trabajando en eso, creo que es una conexión, es una mujer muy inteligente. Y me trae un papel de los archivos de la CIA que están siendo entregados ahora, saliendo los últimos, y en que venía una carta del encargado de cultura o de qué diablo, de político de la Embajada de Estados Unidos en Chile, de esos tiempos, estaba Nixon de presidente, en que decía, nos hemos informado que la política que sigue el gobierno de la dictadura militar es destruir la dignidad de las personas. O sea, aquí lo que se trata es seguir un tratamiento en que no tengan nombre. Ustedes se fijaron ahí cuál es su número, usted no es nada. Quebrarlos en sus convicciones, quebrarlos en su dignidad, quebrarlos en su sentido de pertenencia, de manera que tú en un estado de derrota total no tengas ninguna capacidad de reacción. Pero eso lo supimos después. En ese momento lo primero era sobrevivir y ayudarnos mutuamente y entender de qué pasaba, porque lo primero que nos dijeron es que éramos prisioneros de guerra del ejército enemigo, y hasta unos días antes éramos ministros de Estado, senadores y diputados de un país elegido, de un gobierno elegido constitucionalmente, en un país que nadie se le habría ocurrido que habría un golpe militar. O sea, es el golpe militar más violento en la historia de Chile, no hay otro de esa magnitud. Entonces, es muy difícil, toma mucho tiempo entender lo que pasa, pero sí aprendí que compartir con otros una causa que tú consideras justa te permite sobrevivir. Pero si estás solo es muy difícil, y si tú no te das cuenta que luchaste por algo justo es muy difícil. Don Sergio, luego de la prisión política viene otra etapa suya, que es el exilio. ¿Qué siente una persona que empieza de cero, siendo ingeniero, pero empezando una nueva etapa y lejos de su país? Bueno, yo siempre pensé que soy privilegiado, porque los que sufrieron mucho más que yo, muertos, torturados, en fin, y mucha gente que no tenía mi nivel de educación. Yo soy ingeniero civil, había estudiado en Francia, había estudiado en la Universidad de Harvard, entonces era muy distinto mi desenvolvimiento, y ingeniería es una carrera que te permite trabajar en distintas partes del mundo, y me manejaba en varios idiomas, entonces lo mío era muy excepcional. Y entonces la situación de los demás era bastante más complicada. Pero me entregaron un pasaporte después, pero el pasaporte que tenía, que todavía lo guardo, tiene una L. Todos tenían un pasaporte con una L, que significa que estás en una lista y no puedes volver a Chile. Entonces no me dejaron entrar en 10 años, estuve 10 años exiliado. Es una sensación muy violenta, porque una cosa es ser inmigrante, tú emigras a otro país a vivir por tu voluntad. Y otra cosa es que desarraigan del tuyo sin decirte por qué, sin haberte seguido nunca a un juicio, sin dar una explicación, te arrancan con tus hijos, con tu familia. Y uno no es, cuando está en esas condiciones, aunque los países en que yo estuve muchos años en Venezuela, es un país maravilloso, por eso me duele mucho lo que pasa ahora, pero no es lo tuyo, es y no es. Y uno está con la maleta puesta ahí para partir de vuelta en el momento que te digan que puedes volver. Se encuentra 10 años con la maleta ahí, o 20 años con la maleta ahí. Es una cosa terrible. Además, uno ve a los demás, no sabe dónde está el cartero, no sabe dónde está el panadero, no sabe dónde caminar, no sabe a quién preguntarle. A veces uno no reconoce los gestos ni las palabras. Es complicado. Ahora, yo soy hijo de inmigrante, así que sé lo que... Pero la actitud del inmigrante es acomodarse rápido y salir adelante. La actitud de un exiliado es sobrevivir para volver. ¿Y volver a qué? Diablo, no sabíamos a qué volvíamos a una dictadura. Entonces, tiene eso, pero uno tiene que ponerse metas. Y ahí, primero, la familia fue clave. O sea, mi familia, mi mujer, los hijos, y tratamos de no transmitirle a los niños un sentimiento negativo. Pues si tú educas a tus hijos diciendo aquí hay unos perversos malvados que te destruyeron y hay odio adentro o hay un sentimiento de amargura, no van a vivir nunca contentos, nunca van a vivir tranquilos. Entonces nos cuidamos en eso. Ahora, yo me dediqué mucho a la cosa intelectual y además tomé una decisión que fue importante. Yo dije, para luchar contra la dictadura tengo que tener cierta autonomía económica. Entonces me arriesgué y con mis hermanos pusimos una fábrica
Y eso nos permitió movernos y tener una cierta... Porque yo dije, si vuelvo a Chile, ¿quién me va a dar un trabajo? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo lucho contra la dictadura si no tengo cómo comer? Entonces, todas esas cosas ocurrieron en ese periodo y ayudamos a organizar la oposición. O sea, organizamos la oposición, nosotros teníamos un exilio muy bien organizado. Y lo mismo adentro, y como teníamos partidos políticos, los partidos políticos hacían el nexo, aunque a muchos partidos le habían matado a todos sus dirigentes. Entonces, un periodo también si lo superas, te reafirmas, pero uno queda con traumas muy grandes adentro. En este periodo se da una convergencia muy chilena, que también en estos días está entredicho. La convergencia entre el mundo demócrata cristiano y el mundo socialista. ¿Cómo usted vivió esa convergencia que tenía un objetivo común, que era derrotar la dictadura y llegar a la democracia, volver a la democracia y llegar a ser gobierno? ¿Cómo fue esa unión entre esos dos mundos que durante años en Chile estuvieron separados? Bueno, pareciera que se termina este año el asunto, pero no sabemos. Por eso dije, estamos tratando de ver cómo se alarga, porque yo siempre pienso que una fórmula de izquierda dice centro. Especialmente Sergio, que usted venía de la izquierda cristiana, que había sido un grupo que se había separado de la democracia cristiana. Claro. A ver, yo creo que para entender lo que hicimos después del 90 o el 88 adelante, y cuando se reconstruye la fuerza política y social que permite salir de la dictadura, hay que entender lo que nos pasó el 73. El libro que dejé aquí, que se llama El gobierno de Allende, yo la pregunta que me hice es si esto era inevitable. Y empecé a trabajar, estaba en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, y ahí estaban todos los materiales que necesitaba. Y escribí un libro que ha salido en varios idiomas también. Pero me lo escribí un poco para mí y mis amigos. ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué nos equivocamos? Y mi idea era no echarle la culpa al otro, porque si tú le andas echando la culpa al otro, nunca aprende. Siempre hay algo que depende de ti. Entonces, si yo digo, no, son los norteamericanos malvados que echaron abajo esto, o la burguesía, todo eso influye, pero si yo no sé cómo calculé mal y qué es lo que no hice bien, porque por Dios que fue grande la tragedia, no puedo construir. Ahora, nunca hemos hecho ese análisis, creo yo, a fondo. Está implícito. De hecho, 2 semanas atrás, un día viernes, en el Museo de la Memoria de Chile, si ustedes van, no sé si alguno conoce el Museo de la Memoria. Bueno, acaba de construirse, es muy bonito, en el gobierno anterior de Michelle Bachelet. Yo era ministro de Obras Públicas, estuve ahí, que tuve algo que ver en eso. Y la discusión nos invitaron a 3-4 personas de distintos sectores políticos, un demócrata cristiano, Ruy Esquide, un socialista, Ricardo Núñez, que fue presidente del Partido Socialista y que está ahora embajador en México, yo, y un dirigente del MIR, Pascal Allende, que además el que le puso el intento de bomba a Pinochet, que no resultó. Como habría sido la historia entonces, yo no sé, eso fue el 86. Y yo andaba por ahí cerca además, porque hay una casa de mis padres por ahí. Alcancé a salir un minuto antes, o si no, quién sabe dónde estaría. Entonces, hicimos esa discusión, y yo lo que planteé ahí, y que está en el libro, es lo siguiente. Yo considero que el proceso era viable en las circunstancias que estaba y cómo fue diseñado, pero fue perdiendo viabilidad en el curso. ¿Y qué factores influyeron? Los voy a decir 3 o 4 que a mi juicio son importantes, porque esos después permitieron armar la concertación. O sea, sin decirlo o diciéndolo, aprendimos todos. El primero, no teníamos mayoría política. Así de simple, en los mejores momentos sacamos 45, 50, que era una tremenda votación para hacer transformaciones enormes, pero no teníamos mayoría política. Y por lo tanto había que construir mayoría política. O sea, uno no puede hacer gigantescos cambios en minoría. Y más todavía pensando que los militares están ahí como espada de Damocles. En el caso venezolano ahora pueden hacer lo que están haciendo, entre otras cosas, porque bueno, lo que pasa con los militares es una situación, y ojalá que no intervengan nunca. Eso es lo que yo les digo a mis amigos venezolanos, pero esa es otra discusión. Segundo, primero, mayoría política. Segundo,
se fue de las manos el proceso de cambio, se aceleró de una manera tal que había un conjunto de movilizaciones sociales y movimientos sociales y organizaciones sociales que empezaban a tomar autonomía respecto a la capacidad de gobierno y generaban condiciones que hacían que las fuerzas de derecha, que no eran menores, eran bastante fuertes, ¿no es cierto?, reaccionaran, aprovecharan y entonces empezara el tema de la pérdida de control del proceso. Tercero, y eso tiene que ver con la pérdida de manejo del gobierno. O sea, el gobierno estaba formado por varios partidos, había muchas peleas entre los partidos, no había conducción. Y si tú no tienes conducción y se desarma, es muy difícil. El tercer factor tiene que ver con los elementos de carácter económico. En la política económica que se siguió, y nosotros la criticamos bastante durante el gobierno y la dijimos varios de nosotros, aquí hay algo que se está desequilibrando, hubo situaciones complejas en el manejo económico que nosotros después aprendimos y hoy día en Chile, ustedes van a ver que todos los gobiernos nuestros de la concertación y de la nueva mayoría hemos tenido un manejo macroeconómico bastante riguroso para evitar inflación, para evitar despelote, para evitar que se caiga el nivel de ingreso de los trabajadores, sea inflación o el desempleo, en fin. Eso fue un factor muy acelerador de los mercados negros que eran muy difíciles de controlar. Luego, los militares, obviamente había una teoría de la constitucionalidad militar. Y enseguida, que llegó hasta el 11 de septiembre del 73. Hasta ahí se acabó. Bueno, y luego estaba el tema del manejo de la política internacional. Nosotros sabíamos muy poco de política internacional. O sea, hacíamos un análisis como que si Chile fuera todo y todo ocurriera a su adentro. Y que la democracia y que la constitución eran como la cordillera de los Andes y no se iba a caer ni se iba a derrumbar. Y en el tema de Estados Unidos, bueno, después vinieron a salir todas las informaciones de que Nixon había instruido y Kissinger, a Helms, el jefe de la CIA, para que hicieran reventar el gobierno de Chile antes que Allende asumiera. Eso están todos los documentos ahí. O sea, había una acción internacional. Estábamos en periodo de Guerra Fría. Es en periodo de Guerra Fría lo que se decía, Chile va a ser la segunda Cuba y este es un problema igual con la Unión Soviética, de manera que no es el problema de Chile, es el problema de Rusia, de la Unión Soviética. Entonces, había un conjunto de factores que tenemos que reconocer hoy día, y yo lo reconozco, que había un desconocimiento de la forma como debíamos operar. Por ejemplo, cuando nacionalizamos el cobre, que hubo unanimidad en el Congreso, una de las normas que se pasó es el descuento de las utilidades excesivas, con una fórmula que se estableció por el propio gobierno que lo mandó al Parlamento, y hasta la derecha votó a favor, porque si no era antipatriótico, si los gringos se tenían todas nuestras riquezas naturales. Bueno, el asunto es que descontaron las utilidades excesivas y el resultado fue $0. Entonces, claro, si tú miras el mundo como era en ese tiempo, no como es ahora, pero con Guerra Fría, con un poder norteamericano, con inversiones norteamericanas en recursos humanos en África, en Asia, en América Latina, en Europa, recursos naturales, como cobre u otros, que no le pagaras en un lugar y que quedara impune, era un desastre. Bueno, se negoció, en fin. Entonces, esos factores vinieron a incidir en el manejo que hace después. De manera que, de alguna manera, la transición es hija de esta experiencia. ¿Y qué es lo que aprendimos? Construir mayoría política. Tener un programa de lo que vamos a hacer y ponernos de acuerdo en lo que es programa. Y lo que no estamos de acuerdo no lo hacemos nomás. Pero más vale avanzar, más lento pero seguro, que tratar de avanzar mucho y quedarse. Luego aprendimos el tema con la política militar. Acuérdense que Pinochet fue comandante en jefe del ejército después que ganamos el plebiscito y lo tuvimos ahí 8 años. O sea, tenerlo al tipo ahí. Y además, en la constitución de Pinochet establecía que el presidente de la República no podía remover a los comandantes en jefe del ejército. No los podíamos sacar. ¿Se encuentra usted un gobierno democrático en que los propios que dieron el golpe estaban sentados ahí? Y recién pudimos cambiar esa norma el año 2005, 15 años después. Y la otra norma, yo estaba en el Senado y como senador tenía senadores designados, entonces nosotros ganábamos las mayorías absolutas y éramos minoría en el Senado. Entonces, fue un proceso muy complejo, pero aprendimos que teníamos que movernos y nos poníamos de acuerdo, y nunca nos dividíamos. Y eso entonces fue fortaleciendo la capacidad de control. Eso lo aprendimos también, el manejo económico que señalé, el manejo internacional. Claro que ya había terminado la Guerra Fría, es otro cuadro. Entonces hay una serie de elementos ahí muy fuertes, y claro, el tema muy fuerte que es el de los derechos humanos.
Siguiendo ese tema, usted lo dijo recién, la particularidad de esta transición chilena, y eso vamos a hablar después al final, es que Elwin empieza gobernando con quien había sido el dictador durante 16 años. O sea, Pinochet está en el poder porque Pinochet se queda a cargo del ejército. ¿Cómo fueron esos primeros años, desde la perspectiva que usted estaba viendo como un actor político dentro del Partido de la Democracia y dentro de la coalición de gobierno? ¿Cómo fueron ese inicio de políticas de derechos humanos? Empezando con el informe Rettig, después el informe de la corporación, pero también este ánimo de Elwin, que él lo decía, y está en su programa de gobierno, de reconstruir el país a través de políticas de verdad, reparación y, como su frase dijo, en la medida de lo posible, justicia. Bueno, Boris, yo pensé que la editorial iba a traer algunos libros, pero esto está impreso en español, salió hace poco, ya menos de un año impreso. Y yo creo que es el libro más completo que hay de análisis de las transiciones, en boca de los presidentes que hicieron las transiciones. Entonces te voy a contestar tu pregunta. Fueron entrevistados todos estos presidentes en sus propios países. Y claro, como ustedes ven ahí, aparece Chile, Elwin y Lagos. Y en el libro hay cosas que uno aprende después. Entonces Elwin nos cuenta, o Lagos nos cuenta, pues son las entrevistas hechas en paralelo, pero en un momento hay dos anécdotas que están ahí que ilustran. Elwin llama a Lagos y Lagos cuenta y le pregunta: ¿y usted qué le diría a Pinochet cuando lo reciba? Porque en un momento Elwin tiene que recibir como presidente al comandante jefe del ejército, que es dictador. Y entonces Lagos le cuenta ahí que le dijo: pídale la renuncia. Pero ¿cómo le va a pedir la renuncia? Y pasa esto y después le preguntamos a Elwin y entonces Elwin dice: ¿qué pasó ahí? Le pedí la renuncia. Y entonces, ¿qué le dijo Pinochet? Se sonrió y dijo: presidente, ¿para qué me piden la renuncia si yo soy el que más lo va a defender de todos los que hay ahí, de los militares que pueden querer evitar que usted siga? Esa fue la respuesta. Y después hay, bueno, una serie de otros hechos concretos del comportamiento militar en ese momento. Con Elwin, acuérdate que hubo no solo algún par de actos que podían considerarse terroristas, pero hubo 2 intervenciones militares para amedrentar al gobierno, y además se encontró que nos tenían puestos micrófonos en todas partes. Entonces en este libro también hay otro antecedente interesante, que además de esa anécdota, en que a propósito de los derechos humanos, Elwin dice: yo tenía que hacer algo porque el dolor era muy grande, y realmente tú no puedes construir una democracia sobre la base de que la muerte y la tortura queden debajo de la alfombra. Imposible, ¿cómo no? Entonces, por lo menos Chile, de todas las transiciones que vimos, se demoró mucho, pero es el que ha avanzado en forma más persistente hasta hoy día incluso. O sea, 40 años después, más vale tarde. Pero el tema de la verdad era fundamental, porque puede no haber justicia, pero si además no hay verdad y el olvido mata, te hace pedazo un país. O sea, el que sufrió dice: y ni siquiera saben lo que me pasó. Y de hecho hay mucha gente que no cuenta, los que sufrieron, ese es otro cuento relacionado con la memoria. La gente no quiere contar porque dice: si yo cuento lo que me pasó no me van a creer. O si lo cuento y no les importa, peor. Entonces la gente no cuenta. De hecho, en esa comisión en que trabajó Boris con el obispo Vález, en el gobierno de Lagos, que es una comisión enfocada ya 14 años después de la democracia, está enfocada en la prisión política y la tortura, y gracias al gobierno de Ricardo Lagos, en el No hay mañana sin ayer, que era su política de derechos humanos, y ahí viene esta comisión. Claro, viene la comisión, pero acuérdate que para poder que la gente contara hubo que convenir con ellos que iba a ser privado, que no se iba a hacer público hasta un montón de años después. 50 años. 50. Y ahí la gente empezó a ir y a contar, pero no querían que su hijo, su nieto supiera, o su hermana, o en fin, lo que le había pasado, y las mujeres las cosas a las que las sometieron. Entonces ahí Elwin dice: yo tengo que hacer algo, y toma una decisión de constituir una comisión.
Y bueno, además, un mes después. Un mes después de asumir el poder, o sea, estaba todo caliente ahí, todavía la dictadura había estado gobernando 17 años. Y va a tomar la decisión de pedirle a un grupo de personas que revise los casos de los desaparecidos, los detenidos, los muertos, los ejecutados políticos. Y entonces él cuenta en la entrevista que está acá, y estas cosas son bien importantes, porque una cosa es lo que hace el intelectual, que describe situaciones, y otra cosa son los políticos cuando tienen que tomar decisiones. Y entonces cuenta que llama a sus 2 asesores, que son conocidos en Chile también, que es Edgardo Benninger, que ya murió, y Correa. Enrique. Y los 2 le dicen: presidente, no haga tal cosa. Esto va a abrir heridas de nuevo y tenemos a los militares encima que van a poner el rey. Y entonces dice que no les hizo caso. Y después llega Pinochet, le pide una entrevista y le dice: pero usted, presidente, como hablaba él, va a abrir las heridas de nuevo, esto va a ser terrible. Y dice que tomó la decisión. También cuenta que fue a ver el presidente de la República a su casa a un ex senador de derecha para decirle que fuera parte, Bulnes se llamaba, y el tipo no le aceptó ser parte de la comisión, tuvo que poner a otro, puso al historiador Gonzalo. Entonces ahí ustedes pueden ver, entonces él se la juega por eso y genera una sacudida enorme. Y la sacudida es tan grande que después Mandela, el 94, pide que vayan chilenos a decir cómo hicieron la Comisión de Verdad y Reconciliación. José Salaquet fue. ¿Cómo? José Salaquet fue el asesor. Y fue José Salaquet allá. Y luego instalaron esa comisión. Pero en Sudáfrica, por las condiciones que había, que eran distintas, en cada país uno tiene que hacer lo que se puede para avanzar, le dice, allí establecieron solamente que la persona que había cometido violaciones iba y relataba, y con eso quedaba registrado. No había después que pasara como en el caso nuestro, que va a la justicia y la justicia procesa y ya sigue adelante el Poder Judicial y condena gente hasta hoy. A otros ni los condenan, pero en fin, no lo condenan muy poco. Pero ese es otro cuento, cada uno tiene su mirada a la historia, pero por lo menos se ha hecho verdad y se ha hecho esta revisión. Entonces están esos 2 hechos para mostrarte en las circunstancias en que se vivía. Y el miedo es muy paralizante. Uno tiene que pensar de que después de tanta violencia, la gente anda con miedo y los gobiernos tienen que tener mucho cuidado de cómo avanzan para realmente dar un paso. Entonces la frase de Elwin, que claro, es a veces interpretada como que es una frase de debilidad, de decir la justicia en la medida de lo posible y por lo tanto que es un acobardamiento, también uno lo puede entender en términos dinámicos. Es lo que puedo hacer ahora y cuando hago A, se corre el cerco de lo posible. Y puedo hacer B y se corre el cerco de lo posible. Pero voy avanzando progresivamente, que es algo que está en estas enseñanzas que hacen que nosotros pusimos acá, porque hicimos un resumen a propósito de los países que no tienen democracia todavía, y uno a veces cree que las transiciones ya se terminaron. Una de las lecciones, la primera de todas estas transiciones, es avanzar paulatinamente. O sea, todos los líderes lo que dicen es que tú no actúas políticamente dejando pasar ocasiones porque puede ser poco y esperar que las cosas se echen a perder más para intentar dar un salto mayor, sino lo que tú haces, si se produce la oportunidad, corres los riesgos y tomas esa oportunidad, y al tomarla ganas tu espacio de poder y puedes ir avanzando más hacia la democracia. Entonces esta es una de las elecciones importantes que tiene que ver con esto que estábamos conversando recién. O sea, en Chile primero avanzamos, primero en verdad, lentamente en verdad, después avanzamos en reparaciones, porque tenemos la verdad, reparaciones, y finalmente avanzamos en justicia. Pero también hay que decir de que no habríamos avanzado lo mucho o poco, yo creo que el que más avanzó de todos, pero en fin, si no es por la organización social y por las mujeres, las agrupaciones y las mujeres, sí, especialmente las mujeres. Las mujeres en esta circunstancia tienen mucho más coraje que los hombres y salen y enfrentan, y hasta hoy
Que es Hasta contar el que día la de hoy. agrupación de derechos humanos en Chile estuvo dirigida por Sola Sierra, una mujer, después Viviana Díaz, otra mujer, y ahora Lorena Pizarro, otra mujer, siempre. Yo me acuerdo que hubo muchas tentaciones, porque en estas carreras los argentinos habían puesto, acuérdense, punto final. Y los uruguayos pusieron punto final. Y votaron claro, además el ahí pueblo hicieron hasta uruguayo. plebiscito y dijeron punto final, que hay que olvidarse ya. ¿Por qué seguir con esto? Queremos vivir tranquilos. Bueno, y en el caso nuestro varias veces hubo tentación, no de poner un punto final inmediato, pero de decir 5 años plazo, y si los casos que no se saben se terminan. Y cada vez que había ciertas tentaciones, las mujeres llegaban ahí y después nada, todo el que tenía alguna duda reculaba. Y yo me alegro de que nunca nosotros hayamos dado ese paso políticamente. Bueno, ahí llega el octubre del 98, usted estaba en el Senado cuando Pinochet estaba en el Senado, ¿no es cierto? ¿Cómo era esa relación con Pinochet, senador? ¿Lo saludaban? ¿Le decían la ley del hielo? ¿Cómo era? Porque estaba más sentado con todos sus amiguitos en la bancada militar. Es buena pregunta, porque el día que yo era presidente de mi partido y era senador, y entonces invité a toda la gente del Partido por la Democracia y del Partido Socialista, y también a alguna gente de la Democracia Cristiana, a que nos pusiéramos a un lado y decidimos entrar con las fotos de los asesinados por Pinochet. En el día de cuando Pinochet presta su juramento como senador vitalicio, entonces sacamos las fotos y empezamos a bloquear la entrada y bloquear lo que, bueno, lo decía la Constitución que hizo él y que se votó el año 80 en un plebiscito, decía que si no era reelegido por otros 8 años, plebiscito, pasaba a ser por 8 años comandante en jefe del ejército. Y cuando renunciaba podía ser senador. Y al renunciar, que se los tuvo ahí los 8 años, el 90 al 98, entonces marzo del 98, creo, septiembre, marzo, entra al Senado. Y yo estaba ahí, entonces convocamos todo. Y levantamos, yo tenía dos fotos, tenía la de Orlando Letelier, que había sido asesinado, y tenía la de el general Prats, que había asesinado en Buenos Aires, y a Letelier en Washington. Y estaba Bernardo Leitner, la señora que murió después, pero lo intentaron asesinar en Roma. O sea, estos tipos hicieron asesinatos internacionales, el 74, el 75 y el 76, para amedrentar a todo el exilio de que nadie se moviera. Bueno, entonces pusimos esas fotos y empezamos a gritar asesino, 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 y se armó una barajuste y muchos senadores de derecha se fueron a protegerlo. Y el tipo se quedó bastante calmado y bueno. Y después finalmente... Ahí terminó, fue una de las cosas más desagradables. ¿Qué pasó después? Yo lo tenía sentado a esta distancia. Nunca, yo me hice el juramento, nunca saludarlo, no existe, nunca un gesto. Y apareció una persona que yo le agradezco, que se llama Garzón. Y Garzón hizo un juicio y por violaciones a españoles, y manda la demanda a Inglaterra cuando Pinochet fue a hacerse un examen a los 6 meses de entrar al Senado. Esto fue en octubre. 16 de octubre del año 98. Usted se la sabe todas mejor que yo. Entonces se va a Pinochet con un permiso que se armó todo un batabola también en Chile, porque estaba mi amigo Insulza de ministro de Relaciones y le dieron la visa o el permiso para salir. Y tenía que pedirle permiso al Senado también. Bueno, sale y estaba ya Blair y estaba de ministro de Interior, se me fue el nombre ahora, que todavía está activo en política del Labour Party, y lo toman. Pero además, yo lo que he conversado aquí con los españoles, claro, dicen, Pinochet fue detenido por Baltasar Garzón, pero lo que yo les cuento es que primero Baltasar Garzón pide la detención por los españoles muertos en Chile. Sí, claro. Pero tiene que ser así por el derecho internacional. Si él no puede pedir aquí que que retengan a alguien por un juicio que está en la justicia chilena por un chileno, eso lo arreglan los chilenos allá. Y yo les he contado que hay 2 curas, Antonio Guidó, Joan Alsina, un catalán aquí, que están en esa lista de españoles muertos en Chile. Y por ello Baltasar Garzón es que pide la detención. Así es, pues es por los españoles. Y como hay acuerdos europeos, Inglaterra tiene que actuar, porque es un crimen dentro de Europa y hay acuerdos judiciales europeos. Y cuando le cuentan a Pinochet dice, ¿quién extendió esta orden de detención? Le dicen Baltasar Garzón. Pero Pinochet al tiro sabía que era Joan Garcés.
Y Pinochet dice, este comunista. Por Joan Garcés. Puede ser, pero yo tengo otro amigo que hoy día está en Chile, en la Cancillería, que era embajador en Londres, Artaza, Mario, y Mario me ha contado, él era el embajador en Londres, y él tuvo que ir a avisarle a Pinochet. Entonces, claro, lo dice con el momento histórico de entrar el embajador de Chile, que es un hombre que también era de la izquierda cristiana, o sea, había un cierto placer en el hecho que estaba llegando, y dice que se le acerca en la cama y le dice, quiero informarle que usted está arrestado, eso es lo que nos han informado, y no puede salir de este país. Y para nosotros que Pinochet era un día preso, y después era una semana preso, y después un mes que no pudiera salir, y después fue un año, era como poder hacer que todos los chilenos seamos iguales y que la justicia se pueda aplicar igual, aunque no tan igual. Me enteré ahora que hicieron aquí el 17 de septiembre, un día después, una manifestación de apoyo a Baltasar Garzón aquí en la Puerta del Sol, en Madrid. Aquí. Sí, hubo una manifestación. No, yo estuve con él después, en fin, le agradecí mucho porque cambió la historia, o sea, el señor se fue de la sala en octubre y no volvió más. Después hubo un cambio constitucional, entonces, para que no pudiera ninguno ser miembro porque los expresidentes se ponían como vitalicios. Entonces se suspendió el carácter de senador vitalicio y se eliminaron todos los senadores no elegidos recién en el 2005. Siguiendo con... Y él se murió el 2006. Sí, con el gobierno de Chile, cuando estaba Bachelet 1. Ahí murió, con Bachelet 1. Con Bachelet 1, sí. Yo me acuerdo porque estaba previsto ya que iba a pasar, cómo iban a hacer la exequia, entonces no fue nadie y se mandó a la ministra de Defensa. ¿Qué sintió cuando Ricardo Lago... Y el nieto del general Pinochet, del general Prats, lo escupió en la tumba, llegó en la escuela militar, rodeado de militares, y lo escupió. ¿Qué sintió usted cuando...? Eso hay que ser valiente, ese es Francisco Prats, el segundo. ¿Qué sintió usted cuando Ricardo Lagos llega a la Moneda? Un primer socialista después... Fue muy emocionante porque, primero, yo me siento muy hermanado con él desde el punto de vista de todo lo que hemos hecho y de la forma de pensar, pero además hubo que vencer la arremetida de la derecha de decir un socialista de nuevo después de Allende. Esto es la destrucción del país, esta gente destruyó todo. Los comunistas se van a apoderar de todo. Entonces, ese era un gran problema. Y el otro gran problema es que la nuestra es una coalición cuyos dos primeros presidentes eran demócratas cristianos. Entonces, ¿resistirá esta coalición un cambio? El que un socialista o PPD o como se le quiera llamar pase a ser el presidente en una coalición y no la jefatura del partido más grande entonces, la democracia cristiana. O sea, fueron desafíos muy grandes, de manera que la sensación de que tú puedes dirigir tu país, que tú eres como los demás, que no eres de segunda clase, de tercera clase, eso es muy importante para una democracia y eso lo sentimos. ¿Y usted ahí le tocó ser ministro? Yo era senador en ese momento. Claro. O sea, yo por lo menos tengo algo de lo cual me jacto en broma, que de acuerdo a la ley chilena, Lagos era miembro del Partido por la Democracia y solo se podía inscribir su candidatura para ser presidente si yo firmaba. Entonces me acuerdo cuando llegamos los dos para firmar, le dije, aquí está mi mano, ¿quieres que firme o no firmo? ¿Qué hago aquí? Entonces, claro, yo era senador en ese momento cuando lo inscribimos y bueno, y fue una campaña dificilísima, o sea, ahí pasamos un susto muy grande, casi perdimos. Claro, la segunda vuelta cuando Soledad Alvear fue la jefa de campaña y ganaron. Claro, porque el partido, nosotros siempre tuvimos en todas las candidaturas, teníamos a la derecha fuerte, que después se fue debilitando, teníamos nuestra coalición de centro-izquierda fuerte, pero siempre en minoría en el Parlamento por el sistema electoral. La primera vez que llegamos al Parlamento a tener dos cámaras, la mayoría nosotros, es el 2014. Ahora, nunca antes. Entonces, en ese momento, cuando él llega el año 2000... Bueno, también contar porque tenemos un sistema binominal,
teníamos, que ya no lo cambiamos. Claro. Se cambió recién ahora el sistema en la primera elección que vamos a tener con el nuevo sistema electoral este año, noviembre 2017. O sea, todo esto es casi un proceso lento. Entonces, él cuando asume Lagos, casi empatamos con el candidato de la derecha y siempre llevábamos por la izquierda, eso quería decirle, otra candidatura. Por la izquierda nuestra siempre hubo candidatura y ahora incluso esta última vuelta con Bachelet, que era, todo el mundo sabía que iba a ganar, que tenía la más alta aprobación, pero aún así tuvimos. Entonces cuando Lagos va, es la secretaria general del Partido Comunista la que compite. Y fueron muy duros con la campaña de Lagos. Incluso ahora, que iba a ir de candidato de nuevo, los comunistas dijeron que no iban a votar por él. Pero en fin, esos son parte de los problemas y de las coaliciones. Entonces, empatamos. Yo me acuerdo esa noche que estábamos seguros que íbamos a ganar. ¿Qué hacemos ahora? Y ganamos por una miseria de votos en la primera vuelta y pasaron los dos a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta ya hubo una arremetida mayor y pudo ganar, pero ganó 51 y tanto contra 48 y tanto. Luego de Ricardo Lagos también asume en el tema de derechos humanos un protagonismo, porque viene lo de los 30 años, Pinochet ya estaba siendo juzgado por los crímenes de derechos humanos, pero también a Lagos le toca algo muy importante, que es recomponer el país en el sentido de la prisión política y tortura, que también era un tema que había sido silenciado. Pero también a lo que poco se cuenta es que Lagos tiene una política de memoriales. Y ahí enfoco con lo que usted contaba del Museo de la Memoria. O sea, durante el gobierno de Lagos se construyen memoriales en todo el país. Y luego Michelle Bachelet hace esta obra gigante que es el Museo de la Memoria en Chile. La memoria. Esta es una discusión muy grande. Aquí hay un caballero que me acaba de regalar su libro, Eulogio Dávalo, sobre la vida, la memoria. Yo les contaba que hay mucha gente que no quiere dejar testimonios, especialmente en los momentos duros. Y yo creo que es muy importante, no para los demás dejar los testimonios, es para los demás dejar la memoria. Una democracia sin memoria es una democracia muy frágil. No se puede construir futuro sin memoria, sin historia. Entonces el desafío de dejar la memoria, a mi juicio, es clave. Y en ese sentido, creo que lo que significa un museo, distintas dimensiones. Primero, los testimonios escritos, las películas, la música, la arquitectura, los lugares donde tú sabes que esto es para rememorar. Y entonces en ese gobierno de Lagos efectivamente hubo una serie de pasos destinados a reforzar el sentido de la memoria y la dignidad y la verdad. A mí mismo me tocó como ministro de Educación, que era ministro de la Cultura al mismo tiempo, por ejemplo, y después como ministro de Obras Públicas, cuando rehicimos el Estadio Nacional, acordamos dejar en el Estadio Nacional un pedazo del estadio sin reparar, como era en su tiempo, porque fue un lugar de prisión política. La gradería del estadio. La gradería. Entonces usted entra al estadio, se ven todas las butacas rojas y todo, pero hay una zona gris, está enmarcada, y los asientos están ahí, y está aislado, eso no se puede ocupar. Después un asunto que se llamaba otro pedazo de Villa Grimaldi, que fue un centro, también me tocó declararlo como monumento nacional. Lo mismo Londres, aquí había una casa de tortura, en fin. Entonces esos hechos son bien importantes para retener la memoria. Y están surgiendo más estudios sobre la materia. Entonces a veces uno se pregunta, ¿se mueren las personas que vivieron esa experiencia? ¿Cómo se traslada la memoria? Hasta ahora la memoria se ha trasladado. Yo veo a los jóvenes que son nietos de o hijos de, lo llevan adentro. A veces no saben mucho, pero se transmite por la familia. A veces se transmite por el partido, pero el partido tampoco. Ahora acabamos de ver unas votaciones que parece que no se olvidan las cosas. Entonces, ¿cómo haces tú que cómo se gesta, se construye la memoria en la sociedad, en la escuela, en la cultura? ¿Cómo se hace de los derechos humanos una cultura que no sea solo una declaración? Es un tema fundamental. Y es por eso entonces que estas manifestaciones de la memoria, creo que hay que invertir en eso, y hay que enseñar, y hay que meterlo en los colegios, hay que tener libros. Por eso esa película de Litín sobre Dawson no es igual que el libro, pero
está filmada en la misma isla. Por eso cuando la vemos de nuevo nos impresiona, porque es lo mismo que vivimos ahí. La fragata, el mar, la nieve, la isla es la misma, era igual. ¿Por qué pudimos filmarla ahí? Porque no tenían muchos deseos la gente de la Armada de que se filmara ahí. Porque en ese momento ocurría que cuando se filmó, Michelle Bachelet era presidente de la República. Yo era ministro de Obras Públicas y el ministro de Defensa era amigo nuestro también, entonces también dio instrucciones y se pudo hacer y se fue allá y se filmó y se pagó la gasolina y se pagó todo, pero se pudo llegar a filmar, entonces eso también queda clavado en la memoria. Y hay muy pocas películas sobre esto, directas. Entonces la memoria es absolutamente fundamental. Y la educación en este caso. Por eso que esto de acá, en lo que yo les decía recién, entre las grandes lecciones para combatir la segunda gran convicción es la necesidad de una visión optimista. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo usted cuando habla de la memoria vuelve atrás el dolor y la venganza o usted quiere salir adelante? Y en esto que vimos acá, este segundo punto es muy importante, que también está en el libro, y es que tú no puedes hacer solamente una campaña para salir de una dictadura con el dolor. Pues la gente está bien, resiste el dolor y quiere recuperar la justicia, pero la gente vive por un futuro mejor. Y entonces el trabajo de hacer, no sé, alguno de ustedes vio una película, se llama No, se la sugiero que la vean, que fue cómo se diseñó la campaña. Se llamó La alegría ya viene, pero una gran discusión de decir, ¿cómo que alegría si hay puros muertos acá? Estos tipos han hecho un desastre completo, ¿qué alegría? Es que si yo no propongo un futuro mejor, tampoco gano las elecciones. Entonces, derrotamos también en ese terreno. Y está el tema de la memoria también vinculado por lo menos acá quiero decirles esto que es muy importante. Es una de las grandes conclusiones del estudio de todas las transiciones mundiales. Ahora, cambia mucho por país. Hay países, esto lo vas a ver después, Polonia, que está más cerca de ustedes aquí, cuando asume el año 80, antes de la caída del muro, el 88-89, asume Mazowiecki, que se murió. Él declara, voy a hacer una línea gruesa, una thick line, dijo en inglés el tipo cuando lo entrevistamos, entre el pasado y el futuro. Y ellos hicieron una cosa distinta. En España hubo una ley de amnistía. Ahora, cuando uno revisa históricamente, claro, también había gente que estaba luchando contra Franco, que estaba presa, entonces la ley de amnistía hay que mirarla históricamente, no se puede. En Brasil hubo una ley de amnistía. Que sigue vigente. Sigue vigente. Y la ley de amnistía, Dilma trató de cambiarla y nombró una comisión, y yo me encontré con el presidente de la comisión, y lo habían amenazado de muerte varias veces. Bueno, no fue muy lejos la comisión, no pudieron hacer lo que hicimos en Chile. No, pero finalmente termina la comisión de verdad, Dilma presenta el informe de la comisión de verdad, que es como Brasil, que son 6 tomos de comisión de verdad, pero como Argentina, pero no pueden pasar a la fase siguiente. No puede haber justicia. De la justicia. Entonces, este tema de la memoria y de la justicia para construir un futuro es fundamental. Entonces, la combinación, eso es lo que yo he aprendido, por lo menos, de que tú tienes que luchar muy duro por los derechos humanos y por salvarte y por hacer libertad y por luchar contra los represores, pero al mismo tiempo tienes que decirle al mundo, a la gente joven, un mundo mejor, un mundo optimista, un mundo en que va a valer la justicia, se van a respetar los derechos humanos, pero usted va a vivir mejor. Don Sergio, ya para ir cerrando, ¿cómo ve usted ahora Chile en esta coyuntura actual en que este año van a haber elecciones? ¿Cómo ve Chile enfrentándose al siglo XXI? Lo primero, veo el tema de la democracia mundial, o sea, en América Latina, en Europa, con desafíos no menores. Yo les mostraba esto de acá y acabo de hacer me entregaron un premio la semana pasada sobre lo que decía Francés sobre la democracia, y me pidieron que hiciera una exposición y
claro, cuando ustedes dicen, acá hay una lista, eso es África, pero hay una lista, ahí está, no, quería mostrarles, bueno, ya la eché a perder, una lista de países que viven en condiciones no democráticas, es enorme. Y además las amenazas en Europa, cuando usted dice, mire la extrema derecha, lo que está ocurriendo aquí, lo que está allá. Entonces, mire Trump. A mis amigos norteamericanos del lado que piensan más cercano a como yo pienso, o que yo pienso al de ellos, la desesperación de que se estén socavando los valores democráticos esenciales son enormes, y que es más importante los negocios y la represión y la fuerza militar que la democracia o los derechos humanos. Entonces hay una reacción de la sociedad civil norteamericana que es fuerte, bastante grande. Entonces es un tema mundial. Si tú me preguntas, si yo lo digo en mi país, Latinoamérica debe transformarse en una zona de paz. Es una zona de paz. Por lo menos aquí entre estados no hay guerra ni hay conflictos militares. Cuidar eso. Y segundo, una zona democrática. No está todo perfecto, no hemos tocado el tema de Venezuela, no sé cómo va a evolucionar lo de Cuba, pero hasta aquí hay una capacidad y toda nuestra lucha tiene que ser por preservar la democracia y lo que implica preservarla en términos de participación, de igualdad. Entonces, en ese contexto, si yo comparo Chile con otros países, me quedo más tranquilo, o sea, no estamos en situaciones críticas mayores, pero si me concentro en mi propio país solamente y no considero lo demás, claro, ahí la primera preocupación que yo tengo es la siguiente. La gran coalición que formamos, por ahí por el 87, que se llamó Concertación de Partidos por el No, puede terminarse el 2017. Habría sido la coalición más larga de 30 años en la historia de Chile. Está ahí, hay un riesgo alto que eso ocurra. ¿O es solo una generación la que se termina? Esa es la discusión. Yo soy optimista siempre en política en el sentido de dar una proyección de lo que viene y aspiro y espero que nosotros podamos mantener lo esencial de una visión de centro-izquierda, progresista en democracia, con mayoría. Entonces, ¿seremos capaces ahora? ¿O va a ganarnos la derecha? Con Sebastián Piñera. Con Sebastián Piñera que vuelva a ser presidente. Después de una crisis muy fuerte también estos 2 últimos años en temas de la corrupción y en temas de la transparencia, la demanda ciudadana por transparencia y porque una élite no controle todo y que quiero saber lo que pasa y queremos tener todos los mismos derechos, es un tema muy fuerte en todas partes y en mi país también. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y el hombre, uno de los más ricos de Chile, va a ser presidente de la República? Y este tema entre el dinero y la política, no, para toda esta discusión no pesa. Entonces, claro, uno podría decir, ¿los chilenos van a cometer un error? ¿O es que nosotros no somos capaces de proponer una fórmula mejor? Y abrirnos a que la gente pueda participar en los partidos y no tener estos partidos flácidos, incapaces de poder proyectarse. Entonces, estamos en momentos difíciles. Y los grandes desafíos son igualdad, participación, para complementar la democracia representativa, reforma del Estado, fortalecimiento de los partidos políticos por la vía de abrirlos, de vinculación con la sociedad civil, no ser solo máquinas electorales, partidos políticos más programáticos en que tú sepas cómo vas a gobernar y dónde vas y transmitir aquello. Entonces, esos desafíos están. Y yo espero que nosotros podamos superarlos mejor, pero el riesgo de que la coalición se complique y se fracture más y que la derecha gane está. Y cuando eso puede ocurrir, uno tiene que pensar no solo en ganar, tener un programa, sino que si no gana, tiene que dejar una capacidad de articulación de las fuerzas para poder hacer oposición y poder levantarse de nuevo. Entonces, en eso estamos, esa es mi visión hoy día. Y espero que los jóvenes tienen que incorporarse más, y eso veo un sector juvenil mucho más potente que antes. Pero no todavía veo la forma como se inserten en la política y asuman dirección política. Algo hay, pero hay que hacerlo más. Don Sergio, para terminar, no puedo no preguntar, en los últimos meses usted ha estado asesorando a Michelle Bachelet para traer familias sirias a Chile.
Y yo no puedo no dejar de decir que usted es hijo, como usted muy bien dijo, de familia siria, que salieron de Homs, ¿no es cierto? ¿Cómo usted ve ahora estos nuevos niños sirios que van a llegar a Chile al siglo XXI? Bueno, no estoy tan contento porque ha costado muchísimo y eso me apena por mi país, que seamos poco agradecidos. La cantidad de chilenos que ha vivido en el exilio es enorme y la acogida que hemos tenido en el exilio fue mucho más grande de la forma como nosotros agradecemos ese exilio y ayudamos a los demás. Yo siempre he encontrado que ha habido un déficit, claro, de capacidad de reconocimiento, y el reconocimiento tú tienes que hacerlo también ayudando a los que tienen problemas cuando los tienen y no pidiendo ayuda cuando tú tienes el problema y después te olvidas. Entonces creo que hemos sido poco activos en traer refugiados. Y entonces, bueno, la presidenta hizo una declaración en septiembre del 2014 en las Naciones Unidas, en la reunión, y planteó que los chilenos que Chile iba a ayudar. Y recién ahora se consiguieron los recursos para que se traigan una cantidad muy pequeñita todavía, y el año que viene otra mitad, pero está en curso. Y aquí lo importante es, claro, la cantidad es importante, pero la calidad es importante. O sea, tomar la decisión a mí me parece fundamental. O sea, un país tiene que comprometerse. Ahora, yo me siento sí contento, no tanto por la velocidad con que operó el gobierno. Yo soy me siento parte de ese gobierno y de esa coalición, pero me molesta de repente esta lentitud. Pero en la gente que he recibido correos y que dice, yo quiero adoptar un niño sirio. Nosotros somos 2 personas, somos 2 profesionales. ¿Por qué tan pocos? Nosotros podemos ayudar. Entonces ahora el plan empezó a operar, es un plan en que tú vas a traer un grupo de familias que hay que pedir a ACNUR, se está trabajando con ACNUR para ver quiénes son, en qué campos de refugiados los traes, que sean familias, porque la gente que está en contra empieza a argumentar los temas de seguridad. Entonces, se nos mete un tipo y nos pone una bomba aquí. ¿Quiénes son? Entonces son familias que se ayuden mutuamente, bien seleccionadas. Tienes que, cuando son refugiados políticos, es distinto que un inmigrante llega y se la arregla. Un refugiado político, el Estado se tiene que hacer cargo, tiene que enseñarle el idioma, tiene que, al principio los colegios de los niños, lo que es la salud, lo que son el alojamiento, y eso tiene un costo. Y entonces eso finalmente se logró, y traer los pasajes, en fin, se logró poner ese dinero. Y nos pasó algo que fue complicado hace 1 año y medio con Uruguay. No sé si ustedes saben, pero los uruguayos llevaron un grupo de sirios y después se fueron todos. O sea, y hubo protestas y dijeron que nadie los había recibido. O sea, generó un problema político. En el caso nuestro, yo creo que lo podemos hacer mejor porque, de hecho, en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet había 100 palestinos en tierra de nadie en la zona de Irak. Había miles, pero trajimos 110. Y se instalaron, y como hay gente de ese origen que había llegado antes a Chile, bueno, también había una acogida de todo el país, se instalaron, aprendieron, y son gente la que viene de esa zona que son buenos para los negocios, o sea, saben vender una chuchería, un pedazo de tela o un dulce, y se las van arreglando por su cuenta, y eso ayuda para que se acomoden y empiezan después de cierto tiempo a ser autónomos. Yo espero que ahora pase lo mismo. Pero lo más importante es el gesto humanitario como política pública, especialmente, se lo señalé al gobierno varias veces, cuando Trump hace lo contrario. ¿Cómo tú replicas un país chico? Tienes que replicarlo con espíritu, con voluntad, con humanismo. Y por eso que creo que es una buena decisión. Ojalá que la implementemos bien. Te agradezco la pregunta. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer enorme. El reto era importante, memoria histórica, derechos humanos, transiciones democráticas, pero yo he disfrutado muchísimo y imagino que ustedes también. Les quiero ceder la palabra porque, en fin, la oportunidad se la merece. Pero antes quería hacer un par de comentarios con vuestro permiso. Uno, Boris, has mencionado a Joan Alsina. Nosotros cada año concedemos el premio Joan Alsina de Derechos Humanos. Por cierto, aquí tenemos a un ganador de bien merecido elogio Dávalos, premio Joan Alsina también. Luego, segundo, en memoria histórica y coincidiendo con las cosas que hemos vivido todos juntos por aquí en alguna ocasión, permítanme que rindo homenaje a la memoria de una mujer, Virginia Vidal,
que nos dejó no hace mucho y que participó en esta casa recordando algo tan importante como el Tren Popular de la Cultura. Fue la única periodista que subió a ese tren, pudimos compartir con ella y era una gran defensora de los derechos humanos, por supuesto, pero en tema de memoria histórica, de verdad que nunca olvidaremos el paso de ella y de los demás compañeros por acá. Y tercera última cosa, es verdad, el libro tenía que estar aquí, no es culpa nuestra, no lo han traído, se han olvidado los de la editorial, pero les animo a comprarlo porque realmente, si les ha gustado el diálogo, de verdad que leer el libro también les va a aportar muchos datos. Pero ya me callo porque es tiempo de ustedes. Preguntas, venga, por ahí hay una. Usted, gracias por su explicación, el trozo que he oído. Usted ha explicado que las mujeres durante la transición jugaron un papel importante. ¿Podría profundizar un poco más con algunos ejemplos, por favor? Es decir, ha hablado de la agrupación de derechos humanos. ¿He podido tomar algunas notas? En el caso chileno, bueno, mi mujer ha estado involucrada entonces en esas tareas. Esa agrupación se llama Mujeres Democráticas, ¿se acuerdan? El 80. Sí, claro. Bueno, pero lo importante es primero, durante la lucha contra la dictadura, es fundamental la movilización social y la calle. Las dictaduras le temen a la movilización social. Un gobierno dictatorial quiere tener todo en un puño y en orden. No pueden tolerar que se les empiece a descontrolar un país. Bueno, eso es lo que pasa en Venezuela ahora, y en la discusión venezolana ese es un tema muy importante, que es lo que ustedes han visto en el último tiempo. O sea, una sociedad que sale a la calle y bueno, y corre los riesgos. Las mujeres ahí jugaron un papel muy importante. Hay mucha organización de mujeres democráticas, de grupos de distinto tipo en la sociedad civil, de mujeres en las regiones, en fin, para luchar por la libertad. Luego, hay un aporte importantísimo de la mujer, no todo lo que debió haber sido hecho, porque al momento que se produce la transición haya cambios en la legislación, la subordinación de la mujer. En el caso nuestro, bueno, una mujer no podía abrir ni una cuenta de banco sin pedirle autorización al marido, no puede salir, incluso hoy día sigue, o sea, la potestad de los bienes los tiene el marido al final, en fin, pero teníamos una norma de hijos legítimos e ilegítimos, el que nacía fuera del matrimonio. Había una serie de, recién sacamos el divorcio hace poco, y derechos de defensa de la mujer, la igualdad de derechos, la igualdad es una pelea enorme de sueldos y salarios para el mismo trabajo. La Constitución de Pinochet decía, los hombres nacen libres iguales. Claro, y eso se cambió, las personas. Entonces, las mujeres, yo diría, en la lucha contra la dictadura y en el momento que se produce el cambio, juegan un papel importante, y muchas de las leyes que se aprueban inmediatamente después es por eso, porque hay un grupo de mujeres además que entra al Parlamento. Ahora, nosotros tenemos muy poco. O sea, Chile es uno de los países que de bajo participación de la mujer en el Parlamento. Ahora tenemos 15% en la Cámara y menos en el Senado. Y luego, ahora por primera vez va a haber una ley de cuotas, en la ley de cuotas que establece que todos los partidos a todas sus elecciones tienen que llevar un porcentaje no menor del 40, no mayor del 60, entre géneros. Entonces ahora están todos los partidos buscando candidatas mujeres, y claro, es que la vida política tampoco se presta muy bien para la forma en que el trabajo de la mujer, el cuidado. Entonces, ese tema vamos a tener que enfrentarlo mejor. Pero yo digo entonces, 3 fases: la fase de lucha contra la dictadura, del cambio durante la dictadura a la transición, y la defensa de los derechos humanos en democracia. Y las conclusiones que sacamos, si ustedes la pueden leer ahí, alcanzan a leer. Esas son 2 conclusiones muy importantes, bueno, es un resumen menor, de un capítulo especial del libro sobre transiciones democráticas, de Galaxia Gutenberg, ¿y las mujeres en la transición? Y entonces una persona muy buena fue a hacer entrevistas a mujeres en los mismos países
que cumplieron papeles políticos. Y hay dos conclusiones muy importantes. Primero, había muchas peleas entre grupos de mujeres. Entonces, entre las conclusiones es coordinación y una presencia simultánea en los partidos y en los movimientos sociales. Si es solo en los partidos, las mujeres se comportan como los hombres, que son la mayoría, y empiezan a tomar prioridad otros temas de la política. Y si son solo en los movimientos sociales, después no pueden impulsar los cambios constitucionales que se necesitan. ¿Preguntas? Hola, yo estudié el colegio en Chile, luego vine aquí a hacer la carrera y cada año vuelvo una vez a Chile a ver cómo está mi familia y el país. ¿Qué carrera? Aquí estudio Economía Política y Filosofía en la Pompeu. Y realmente me extraña cuando dices que la juventud está más involucrada en política, porque cuando yo voy a Chile veo una anemia política total. La gente no le interesa, no va a votar y quizá hay mucho ruido, la gente se queja mucho con el tema, sobre todo ahora lo de la AFP, con lo de la educación, mucho ruido pero pocas ideas nuevas. Veo que los partidos son los mismos de siempre. Yo, después de Ricardo Lagos, vi a Michelle Bachelet, luego a Piñera, luego de nuevo a Bachelet, ahora nuevamente Piñera. Es como un círculo que se repite, como que no hay... Faltan cosas nuevas que entran al país, nuevas ideas o quizá renovar la clase política. Entonces me gustaría saber qué piensas tú respecto a esto. ¿Cuál es el puesto que ocuparemos las próximas generaciones en Chile o qué podríamos traer de, por ejemplo, de aquí de Europa, como sería mi caso? Bueno, yo tengo las mismas dudas que tú, pero donde noto, quiero hacer una diferencia. Una cosa es la participación política de los jóvenes en partidos o en instituciones políticas y otra es la preocupación por lo público de los jóvenes. Hoy día la preocupación por lo público es bastante más alta. Hay más, de hecho, las propias movilizaciones juveniles sostenidas entre el 2011 y ahora es increíble. Yo nunca habría pensado que van a seguir marchando todos los años. Ahora puedo estar en desacuerdo por lo que reclaman o no reclaman, pero revela una cierta efervescencia. Uno puede estar en desacuerdo con la forma en que reaccionan contra lo que ha habido, a veces sin tener mucha idea o con mucha virulencia, o que no haya propuestas, que es lo que tú dices. Pero hay gente, una generación mucho más preparada, como tú, por ejemplo. O sea, están mucho más preparados que los anteriores. Y segundo, tienen más vocación por lo público. Ahora, el drama es cómo lo público se expresa en lo político. Esa es la situación en que estamos y cómo se hace esa transformación. Hemos buscado, hemos pensado más formación política, más apertura, pero las juventudes de los partidos son bastante lamentables. Los jóvenes no están participando en la juventud de los partidos políticos, encuentran que son estructuras obsoletas y no tienen otras donde los niveles de participación en distintas actividades religiosas o deportivas son muy bajos. Entonces, estamos con un problema de capacidad instalada o de capacidad de interés público y de expresión en una democracia representativa o en formas participativas. Ahora, ¿cuándo los jóvenes van a tener ese espacio? Bueno, yo creo que hay una sola respuesta: cuando los jóvenes se tomen esos espacios. No hay otra, nadie se los va a regalar. Y es por eso que en esta elección los dos líderes estudiantiles del último año han formado partidos políticos y se presentan como una tercera alternativa. Es lo que ya se han constituido en el Frente Amplio. Y se van a presentar ahora a la elección. Entonces vamos a estar atentos a lo que va a pasar con este Frente Amplio. Ahora, ese Frente Amplio es mucho más que los estudiantes. Sí, si los estudiantes no van a votar, va a ser... Los dos líderes del Frente Amplio son ex líderes estudiantiles. Exactamente. Bueno, tres. La Camila también es miembro de un partido político, miembro del Partido Comunista, pero también es una líder muy notable de la juventud en ese terreno. Ahora, la gente la valora. En las encuestas aparece mucho más abajo que los otros, porque hay una reacción contra el Partido Comunista, ¿no? A pesar de que ella es una muy buena dirigente. Y estos otros dos muchachos, uno de ellos, ahí tuvimos una larga discusión con uno de ellos que fue candidato por Santiago. Y es que la Concertación decidió, muchos de nosotros empujamos, no llevar candidatos. Si llevamos candidatos no sale. Pero decir, no, estos jóvenes dirigentes estudiantiles hay que abrirles espacio en lo político, si no
Estamos cometiendo un error. Ellos deben sumarse a la vida política. Y hay 2 o 3 que son interesantes y hay que abrir espacio, y ahora vamos a ver qué resulta. Ahora, lo que uno se molesta un poco es que la formación de esos partidos se hace contra nosotros. Decir, no, estos tipos, ¿qué es lo que hicieron? No hicieron nada. Y entonces uno les dice, oiga, tengan cuidado, pues si atacan a la centroizquierda o a la izquierda que ustedes consideran que está un poco de modé, cuidado a quién terminan ayudándole. Entonces, pero eso es parte de los debates políticos en general. Yo creo que hay una juventud que debe asumir un rol más importante y que hay capacidad para hacer las cosas mejor. Pero no está tan obvio, ni es así en Chile ni en otras partes. Marta. Gracias. Antes de hacer mi pregunta, un breve comentario. Nosotros tuvimos aquí en el auditorio a los 2 líderes políticos estudiantiles que se presentaron políticamente, y invitamos también a Gerardo Pisarello, que actualmente por baja de maternidad de la alcaldesa está siendo el alcalde, él es teniente alcalde. Y ellos estaban muy interesados en ver el ejercicio que había tenido aquí este partido, en Comú Podem, en aquella época era Barcelona en Comú, porque ellos se veían un poco reflejando en este nuevo movimiento de gente joven que no viene del ámbito político y quiere ocupar el espacio político. Y eran muy conscientes de que el salto generacional que se estaba dando en Chile era también peligroso, porque ellos criticaban mucho y no sabían hasta qué punto podían revertir todas esas críticas en proposiciones de construcción de país, ¿no? Y recuerdo que Pisarello les dijo, bueno, lo que tenemos más difícil nosotros en el ayuntamiento precisamente es la gestión de expectativas. O sea, el cambio crea tantas expectativas que luego responder a esas expectativas no es fácil, ¿no? Y ellos 2 se quedaron mucho con esa idea de, bueno, entonces nuestra lucha va a tener que ser o no crear muchas expectativas o estar atentos a poder cumplir con todas, ¿no? Pero fue muy interesante poderlos escuchar aquí, porque eran muy conscientes también del momento histórico y del recorrido también que había tenido que hacer Chile, ¿no? Mi pregunta quería traer un poco la discusión hacia nuestro país. Y muchas veces nosotros, como tenemos la suerte de en este auditorio tener mucha gente como usted, que ha participado en cambios de transiciones en Latinoamérica, nos vemos reflejados en la transición democrática española, ¿no? Y muchas veces cuando, por ejemplo, yo siempre me excuso diciendo que mi generación no estuvo en la transición y por lo tanto yo critico desde un lugar que quizás no debería criticar. A veces se me responde que 40 años no son lo mismo que 17, no son lo mismo que 20, o sea que el tiempo en el cual un país ha sufrido una dictadura es una coordenada muy importante a tener en cuenta para luego poder saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. O sea, por ejemplo, usted contaba que el nieto de Prat pudo escupir en la tumba. Actualmente hay nietos que no pueden ni exhumar los cadáveres en el Valle de los Caídos porque el gobierno lo único que hace es diletar peticiones que legalmente se podrían tirar adelante. No, hay como una sensación en España que se ha estado dando lecciones de transición en Latinoamérica, cuando aquí realmente no hemos hecho muy bien los deberes, y había un momento histórico que pasó. O sea, el momento histórico de la transición fue ese momento y ahora no vemos muy bien cómo se puede tirar, o sea, ir hacia adelante, ¿no? De alguna manera, usted ha dicho las democracias no pueden funcionar sin memoria. Yo creo que España es un ejemplo de democracia que no sé si funciona, pero que está funcionando democráticamente sin atender mucho la memoria, ¿no? Entonces quería saber si la coordenada de tiempo tenía algo que ver en eso también. Por supuesto, hay que bajar a la gente de la calle. A que no se responde memoria hay, por suerte. Porque tanto que hay memoria. Sí, eso. Y lucha por la memoria histórica. Sí, no. Estamos en la misma línea. Yo lo que vi de todos estos estudios, puedo hablar de mi país, pero yo no puedo generalizar a partir de Chile, porque incluso si el plebiscito no hubiera estado en la Constitución establecido, quién sabe si no habríamos tenido ningún plebiscito. Y ahora en la discusión con los venezolanos, por ejemplo, es bueno, cómo concentrar las fuerzas para lograr que haya elecciones, que fijen la fecha de las elecciones, que aseguran las elecciones presidenciales, porque no están respetando la Constitución. Entonces, depende mucho de las coyunturas, de los sentimientos, de las correlaciones de fuerzas en las sociedades.
Entonces, en el caso nuestro también hubo una cuestión de decir las instituciones no son responsables, son las personas. Pero una forma de decir, no es el ejército el que torturó, son personas del ejército las que torturaron. Y el ejército es del Estado, desde la República, es permanente. Entonces, en todo se busca una interpretación, un cuento, un relato que permita lo máximo que se puede hacer justicia, dadas las circunstancias que se están viviendo y las posiciones de unos y otros en la sociedad. Ahora, en este caso fue ganando la verdad, fue ganando la justicia y fue ganando el avance para que hubiera confianza en ese terreno. Ahora no hay confianza en otro, pero bueno. Entonces, es muy difícil. Después, como ya les conté lo de Sudáfrica, hubo el puro reconocimiento y estaban encima. Eso sí que fue caliente esa lucha, porque los sudafricanos, bien interesante porque nos contaban. Nosotros no hicimos una transición a la democracia. Nosotros construimos una nación que estaba dividida por el color de la piel. O sea, nosotros lo que hicimos fue construir una nación, poder convivir juntos. La democracia resultó ser el sistema que nos permitía hacer aquello. Y eso es bien importante. Pues los polacos tenían el ejército soviético metido adentro hasta el año al 91. Entonces, decir, bueno, ¿qué íbamos a hacer con 200.000 soldados adentro? Y todavía está la discusión si Jaruzelski debió haber puesto o no el estado de sitio el año 81, y en fin, es extremadamente difícil, y ahí viene el arte y la concepción política y la capacidad política de ver cómo uno se mueve. Pero lo que sí es importante es que no es solo el Estado el que debe hacer esto, es la sociedad, es la gente, es la cultura, es las universidades. Entonces, ¿de qué manera se filtra la memoria en el futuro? Ese es el punto principal, cómo está presente. Y cómo los partidos pueden empujar en el Estado hasta donde se... Pero yo te confieso que en Chile para declarar, va a ser el monumento a la memoria, el museo, y después conseguir que cuando cambió de gobierno no se le quitara el presupuesto. No, fue cada cosa que nombramos, cada cosa que hicimos fue un parto. Hoy día se ve como algo natural, no fue natural, cada una fue un parto. Entonces, no me atrevo a dar opinión sobre otras situaciones. Y ahí está la inteligencia política, de correr los riesgos que te permitan dar pasos adelante y no correr un riesgo que frustre o que te haga retroceder. Y es un cálculo político muy complicado. Pero finalmente la voluntad política. O sea, Manuela Carmena, la semana pasada en Madrid, cambia el nombre de las calles porque hay una presión social. Y Ricardo Lago hace una presión política, tortura, un informe porque hay una presión de la agrupación de derechos humanos. Claro, y le cambiamos el nombre recién ahora a la calle 11 de septiembre, que fue el día del golpe, que era un homenaje a la dictadura y al golpe militar, recién, ahora, en Providencia. Entonces, eso tal vez tengo que aclarar. Muy bueno el punto de Boris en el sentido siguiente. La política depende mucho, y los políticos actúan mucho con lo que plantea la sociedad civil. La sociedad civil tiene que tener un carácter más activo. Si es más activa y es más fuerte, no te quepa duda que eso presiona a los concejales que están en los consejos, que están aquí, que están allá, para modificar cosas. Y con las tecnologías, otra cosa hay que usar, cómo se usan las tecnologías nuevas, de plataformas tecnológicas para incidir. Las comisiones de verdad responden a esa voluntad política y responden a lo que piden los ciudadanos y la agrupación de derechos humanos. Por algo, Dilma sí tuvo la voluntad política de hacer comisión de verdad, a pesar que la dictadura es de las más antiguas de Latinoamérica, del 64. Pero hubo esa voluntad política. La más antigua. Claro. Vamos ya con las tres últimas preguntas. Hay una aquí, una allá y una aquí. Bueno, sí, muchas gracias. Ha sido muy interesante, como siempre, compartir con Sergio, porque tiene una visión del mundo que es tremendamente interesante. La ha vivido en Venezuela y nos puede explicar desde dentro lo que está ocurriendo ahí y por qué esto no cuaja. O sea, nos ha hablado también de un tema que acá en Europa ha calado profundamente, como es el caso de las olas migratorias que vienen por el conflicto en Siria, y la frustración de que no hacemos más y podemos hacer más. Venimos de un país lejano, pequeño, y es algo extraño, pero siempre estamos en algún punto, nos une con grandes
conflictos en el mundo. Yo me acuerdo hace unos años viajó a Chile a Shimon Peres, precisamente porque Chile era interesante para ellos, porque teníamos incluso un gabinete donde habían descendientes de judíos en un mismo gabinete presidencial y de palestinos, ¿no? Entonces, ya la pregunta ha sido abordada antes, pero el caso de Venezuela es muy preocupante y el caso de Siria, y si podemos hacer algo más en términos políticos, aparte de traer a niños refugiados, que me parece que es un drama que hay que atender hoy, y la cantidad de venezolanos que hay en Chile, que nos ofrecen testimonios de primera mano de lo que está ocurriendo ahí y que han llegado en la desesperación del inmigrante forzado. Aquí nosotros convivimos con inmigrantes forzados y con inmigrantes que han querido hacerlo. Y el otro tema también muy importante, que tú eres uno de los casos, de los jóvenes que llegan muy bien formados del capital humano, que se llama a Chile, y no encuentran hoy día cabida profesional, política, en fin. Dejo planteados esos tres temas, o se puede ahora o más adelante, porque son grandes. Gracias. Se las tomamos las tres y así ya paso el micrófono. Aquí queda la segunda pregunta pedida. Bueno, ok. Yo voy a volver al momento de la transición democrática y quiero referirme a ella desde, digamos, es un lugar común que el gobierno de Estados Unidos estuvo detrás del golpe del 11 de septiembre, pero digamos que o sea, ese lugar común puede ser desvirtuado si tenemos en cuenta que en este momento, o más bien desde la década desde el final de la Segunda Guerra Mundial, son más las empresas privadas, capitalistas, globalizadas, las que han funcionalizado los gobiernos de los distintos estados y logran que en esos estados se adopten determinadas políticas, criterios de acción y finalmente acciones políticas como las de influir para que en un país un gobierno, digamos, de carácter que busca la democracia, que busca la socialización, como se estaba buscando, de los bienes comunes, se cambie por otro de carácter contrario, dictatorial, y que concentra bajo el modelo neoliberal o bajo la ideología política neoliberal la riqueza en unos pocos. Mi pregunta es, ya llegada el momento de la transición democrática, ¿cómo se relacionaron ustedes como gobierno con estas empresas privadas capitalistas globales? Me da la impresión de que, digamos, sigue siendo este gobierno funcional a ellas, pero digamos le dan la posibilidad de dar ese cariz democrático al gobierno, y lo digo pues para mí la prueba es que es la llegada de Piñera a la presidencia. Y la segunda pregunta, era dos, ¿ustedes conciben las reivindicaciones o las búsquedas más bien, o el proyecto de vida, porque así se habla desde las sociedades ancestrales de la comunidad mapuche, o más bien de la nación mapuche, como un problema? Vamos con la última. Hola, buenas noches. Yo soy de Barcelona, catalana. Entonces, me interesa su punto de vista como un estadista que es usted, desde Chile, cómo ve Europa, concentrando un poco más, bueno, Europa, el Brexit, lo que a lo mejor ahora los franceses votarán a Le Pen, y ya en mi terruño, soy catalana, se habla mucho de independencia. ¿Cómo se ve desde Chile un personaje como usted, todas esas cosas que nos están pasando en Europa, y a nivel chiquitín, porque Cataluña es pequeñito, pero somos, bueno, algunos queremos ser independientes? ¿Cómo lo ve todo eso? Bueno, voy pidiendo unas pizzas, ¿no?, para responder. Ánimo.
Bueno, se está poniendo interesante esto. Si nos invitan a cenar, seguimos discutiendo. O sea, yo quería, bueno, solamente recordar a propósito de Virginia Vidal, no quiero que se me escape, que ella, a la persona que Frances le hizo un homenaje, es clave en el libro, el otro libro, no el de transiciones, el de Dawson, porque ella lo revisó todo antes y lo leyó y lo mejoró, en fin. Ahora, sobre el tema que plantea mi amigo Matías, que es nuestro cónsul acá en España, Siria, Venezuela y el retorno de los jóvenes. En el caso sirio, uno lo único que puede decir es que aquí se necesita un acuerdo político. Si no, este país va a desaparecer, van a seguir masacrando. Ese acuerdo político, segunda conclusión, requiere Estados Unidos y Rusia. El punto de divergencia principal es que hay ahí una cantidad de intereses de grupos y complejísimo. Los turcos y los kurdos, Israel, los sunnis, los shia, los alawitas, la situación que pendiente de Israel y Palestina, que está siempre detrás de todas estas cosas, aunque uno crea que no. El desarrollo de los grupos de estos terroristas, que tiene mucho que ver con la política norteamericana anterior, desde con los talibanes, en fin, que ellos han financiado la destrucción del Estado de Irak, la invasión de Irak, la destrucción del ejército. Muchos de los jefes militares del ejército del ISIS son iraquíes, del ejército de Hussein. En fin, es una estructura extremadamente compleja. Es un país que tenía una costumbre, por la ubicación geográfica, de convivir distintas religiones. Acuérdense, si alguno de ustedes ha estado en Damasco alguna vez, hay un barrio judío, hay un barrio musulmán, hay un barrio cristiano. Entonces, es posible, donde dicen que se están produciendo los problemas, si Assad sigue o no sigue. Entonces, esa va a ser la negociación al final. Ahora, uno tiene su intuición. Yo siempre fui adversario de lo que hizo Assad, porque esperaba que pudiera cambiar lo que hizo su padre y apurar las reformas e instalar una democracia. También hay que entender que en ese contexto que los rodean son bastante peligrosas estas aperturas si no se hacen con cuidado, porque viene otro y te devora. Pero en fin, pero puestas las cosas hoy día como están, si tú destruyes el ejército sirio y destruyes el Estado sirio, yo veo mucho más complicado que se pueda hacer ninguna negociación para transferir poder e ir civilizando a ese país. Entonces yo espero que ahí haya un cierto acuerdo de elecciones del pueblo sirio con condiciones que se puedan establecer, pero creo que la prioridad número uno, para que no sigan degollando gente y destruyendo gente, es liquidar el acuerdo que yo pensé que con Trump, una de las pocas cosas que vi que podría servir, y si se pone de acuerdo con los rusos para parar esto. Esa es mi visión en Siria. En Venezuela, lo peor que puede ocurrir hoy no es solo que siga Maduro, que ya es que haya una intervención militar. Entonces, lo que hemos conversado con mis amigos venezolanos de oposición es que tiene que ser una salida de lucha social y democrática. Porque cuando entran los militares tú no sabes dónde terminan estas cosas y cómo se comportan y qué es lo que hacen. Y ahí los militares nadie sabe lo que pasa en Venezuela en eso. Entonces, ¿cómo es la estrategia? Desde afuera, la lucha social en la calle, no va a haber otro camino. Y una presión interna de unidad democrática y un apoyo internacional muy fuerte ahora. O sea, tiene que haber una acción política internacional, y yo espero que mi país sea mucho más firme en eso, con los demás latinoamericanos, además de los europeos, por una cosa muy simple: fecha de elecciones.
elecciones libres, fecha de elecciones de gobernador y fecha de elecciones presidenciales, respeto de la Constitución, liberación de los presos políticos, cambio del Consejo Nacional Electoral, cambio del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a la Constitución, que se nombren las personas como la Constitución dice. Yo ese veo, puede ser largo, pero no veo otro camino. Esa es mi visión respecto de Venezuela. Y respecto al retorno de los estudiantes, primero empujamos mucho, a mí también me tocó como ministro de Educación, se inventó después lo de las becas Chile, pusimos financiamiento, todavía son pocos, creo que tenemos que andar, pero tenemos un déficit enorme que los muchachos terminan, están llenos de ideas, vuelven, y no tenemos ninguna estructura para acogerlos en nada, y además se les obliga de que trabajen para el Estado. Y el Estado no les ofrece ninguna cosa. Ahí tenemos un déficit de capital humano que es distinto de otros países, porque los chilenos en general se vuelven. Pero tenemos que aprovechar esa inteligencia para desarrollar más lo que es capacidad productiva nueva, con tecnologías nuevas, en lo político, etcétera. Esas son algunas observaciones breves en ese terreno. Respecto a Estados Unidos, claro que Estados Unidos en Guerra Fría determina y sigue teniendo ahora en un contexto de declinación hegemónica de Estados Unidos, porque eso es inevitable, es ineludible. Están declinando como fuerza, porque usted puede invadir pero no puede ocupar, puede destruir pero no puede construir por la fuerza militar, tiene que hacerlo por otros mecanismos. Y si además se va aumentando los riesgos de guerra con este gobierno y aumentando los riesgos de destrucción de la naturaleza por la política medioambiental, es una cosa bastante complicada. Ahora, dejo de lado a este gobierno. Bueno, las fuerzas económicas norteamericanas siempre están en todos los países, y la discusión hoy día es cuánto Estado, cuánto mercado, cuánto regulación pública, cuánta fiscalización, cuánto retención de excedentes de los recursos naturales para quedarse en el país, cuánto de eso para investigación científica y tecnológica propia, cuánto autonomía en un espacio de integración latinoamericana que sigue siendo muy frágil. Esa es otra prioridad muy grande. Pero claro, hoy, creo yo, hay que ampliar la función del Estado. En el caso de mi país, hay mucha presencia privada que ha distorsionado incluso la cultura del individualismo. Usted donde va, la gente se comporta de una manera que es desacoplarse de lo público y de lo colectivo, es lo individual. Ahora, respecto de si una democracia o una transición puede resolver ese problema, no, son problemas a mi juicio globales, estructurales de la estructura económica mundial, y la presencia de las grandes empresas extranjeras no se resuelven por una transición a la democracia. Porque usted puede tener, en el fondo es como usted se inserta en la economía mundial resguardando los intereses de autonomía de un país, pero no puede estar afuera. O sea, es imposible en el mundo de hoy no estar ahí. El tema de hoy es cómo regula el Estado la función del mercado para evitar que el mercado se transforme en una sociedad de mercado, que sea una economía de mercado, en una sociedad de mercado. Entonces, hay que dar pasos más fuertes en eso, pero son transiciones distintas. Uno es el proceso de transición democrática y otros son las fuerzas sociales y políticas que tienen que luchar por una economía que sea más diversificada, más autónoma, con más recursos públicos, con más servicios públicos, con menos poder en las élites. Y respecto del tema, eso es lo que diría sobre esa materia, y el tema de los presidentes de derecha, claro, vota Piñera, y Macri también ganó, y Temer está ahí, y uno puede haber, y Lasso casi gana en Ecuador. Entonces, eso supone que tienen que haber partidos políticos fuertes. En el caso nuestro, el riesgo de que los expresidentes vuelvan a hacerlo es enorme. Yo lo que uno pueda decir, yo voy a poder insistir apenas nosotros tenemos que eliminar de la Constitución la reelección de los presidentes, ni en el siguiente ni en el subsiguiente. Yo prefiero que tengamos de 4 a 6, pero nunca más. O si no, no hay renovación. Vamos a estar siempre, porque en la sociedad contemporánea los medios de comunicación no es ni el programa, ni son las ideas lo que cuenta. Al final lo que cuenta es una persona y que tenga reconocimiento público. Y es por eso que ahora tenemos 2 candidatos que son periodistas, son buenos periodistas, pero los 2 los conoce la gente porque hacía programas periodísticos. Y ninguno pertenece a ningún partido. Y mire usted en Francia,
Macron y Le Pen, y los dos grandes partidos donde no tienen ni candidato, ahí se quedaron todos afuera. Entonces hay una crisis de los partidos y de cómo tú evitas el caudillismo y cuando no evitas el populismo. Esa es otra discusión bastante importante, pero tiene que ver también con por qué llegan ricos arriba. ¿Cómo se gesta la opinión sobre el rico? ¿Es porque es rico o porque fue presidente? Y los expresidentes tienen un nombre y ese nombre pesa y tiene un capital político más alto. Entonces, en los medios de comunicación modernos, Clinton también funcionó en lo de Hillary Clinton, la de Clinton. Y en Bush, el Bush. O sea, estamos frente a un mundo en que los nombres valen en sí mismos. Y entonces, ¿cómo nosotros reforzamos las instituciones y no los nombres? Ese es un punto muy clave. Sobre el tema de una palabra, también lo que uno percibe, Europa se ve mucho más débil. Europa para los latinoamericanos es una referencia cultural mucho más fuerte, para los del sur por lo menos, que Estados Unidos. España jugó un papel importante de puente entre la Unión Europea y América Latina, no lo está jugando. Hoy día acabo de recibir un informe que lo espero leer en estos días de la Unión Europea, del Parlamento Europeo sobre el África, el siglo del África, y plantea, para Europa es mucho más importante África que América Latina. O sea, el desequilibrio poblacional de aquí a 30 años más entre los 600 millones de europeos que serán 700 y los 1.000 africanos que van a ser 2.000, y hay problemas de religión de diferencia, de piel diferente, de cultura diferente. Eso es mucho más importante para Europa. Entonces vemos a Europa enfrascada en lo suyo, y ojalá resulte bien, porque para nosotros siempre es como un faro de valores culturales, democráticos, que vemos que se achican, y Trump por el otro lado también. Entonces se ve como que esa fuerza democrática declina. Eso es lo que puedo decir de Europa. Ahora usted me está haciendo otra pregunta que es como meter los dedos en un ventilador. El tema del independentismo. Pero si usted quiere, yo diría que un latinoamericano tomado en la calle no va a entender bien lo de la independencia, no entiende, dice, bueno, como se quieren salir para estar en la Unión Europea, si ya están en la Unión Europea y el mundo es un mundo bastante más complejo, o sea, hay que dar autonomías. Pero nosotros nos independizamos de España. Ah, sí, bueno, pero no vengas con ese cuento ahora, que eso pasó hace 200. Entonces, es como lo sentimos. Claro, uno dice, los escoceses. Está bien, como no nos gusta que los ingleses se hayan salido del Brexit, porque uno dice, bueno, quieren estar en Europa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una federación? ¿Cantones como Suiza? Claro, entonces, bueno, pero eso estoy diciendo cómo lo ve una persona de afuera. Nosotros no tenemos ninguna solución, no tenemos ni que meternos en el problema, deseamos que las cosas resulten lo mejor posible y siempre vamos a querer solo lo que se decida democráticamente. Pero que el problema no es simple, es un problema complicado. Bueno, yo creo que los mapuches, que no quiero que después digan no tocó, eso es un tema que no lo tenemos resuelto, sigue siendo un problema histórico desde que nació Chile. Porque quiero decirles que en 1880 se mandó al ejército chileno a pacificar la Araucanía. O sea, no se podía pasar del río Biobío, no hace mucho tiempo. Y estamos con problemas pendientes de cómo se inserta, cómo se enriquece. Y hay un programa, ya hay una serie de elementos que podemos desarrollar en términos de cambio constitucional, de tierras, de agua, de idioma, de educación, que se han ido avanzando. Pero es un problema no resuelto. Estamos mirando a veces el caso maorí y qué podemos aprender de los neozelandeses, cómo resolvieron el problema, qué nos pueden ayudar en ese terreno. Vamos a hacer un cambio constitucional seguramente y una nueva constitución, espero que eso resulte, pero no está resuelto. El tema de los mapuches lo tocamos aquí no hace mucho, hace quizá un par de meses, debía ser, sobre la identidad mapuche desde un punto de vista visual, en fin, también es un tema que está claro que queda por resolver. Lo que no tiene solución de continuidad es esta actividad de hoy. Yo les pido un fuerte aplauso para estos dos monstruos del escenario. Gracias, Boris. Gracias, Sergio.